¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? No sé. Se escucha Sí, se perfecto, escucha bien, Bill. se escucha bien. Dale Sí, nomás. bueno. Muy bien, buenas noches. Qué lindo estar de vuelta con ustedes, ¿no? En este tiempo que es tan lindo abrir la palabra de Dios y ver lo que tiene Él para cada uno de nosotros, como vos estabas diciendo recién, eh, las enseñanzas que tiene, lo maravilloso que es. Y bueno, me toca el capítulo 8 de Romanos, ¿no? Este capítulo es muy dulce, tiene muchísima enseñanza, es para hablar más o menos 3, 4 horas, porque tiene muchísimas cosas donde podemos sacar. Vamos a tratar de sacar 3 o 4 cosas de este capítulo para no pasarnos en el tiempo. Acá dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es algo tan lindo porque habla del Espíritu Santo que completa en mí la santificación. Yo soy santificado por Cristo. Y este gran tema que tiene este capítulo es el ministerio maravilloso que hace el Espíritu Santo. ¿En dónde hace un trabajo tan lindo que vemos nosotros en nuestra vida, en mi vida? Entonces, el Espíritu Santo completa mi santificación. Del versículo 1 al versículo 39, vamos a ver allí que se va a encontrar espíritu, la palabra espíritu, 18 veces. Y aquí podemos decir espíritu en mayúscula, ¿no? Bien. Uno puede encontrar esto tan maravilloso. Dice que el Espíritu Santo libra al miserable. En el capítulo 7, versículo 24, el apóstol está diciendo ahí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y es que es cierto, nosotros, ¿qué seríamos hoy si no hubiésemos recibido a Cristo como Salvador? No te hace la pregunta, yo siempre me hago la pregunta, ¿a dónde andaría? ¿Qué sería de mi vida? Cuando nos vemos rodeados de personas con una vida desastrosa, ¿no? Pero también hay veces vemos alrededor nuestro hijos de Dios y que no han seguido bien las cosas, sino han querido ser guiados por el Espíritu Santo y también andan mal. Pero esta condenación en la cual habla es que ninguna culpa tenemos. Y una de las cosas que es maravilloso es que el que ha recibido de corazón a Cristo como su único y suficiente Salvador, no pierde esto. Eso es bueno, eso es muy lindo. Pero entonces nos llama a nosotros a poder estar haciendo la obra que el Espíritu Santo quiere de nosotros. ¿Eh? Estos versículos que vemos el versículo 1, vemos allí que es el remedio de Dios frente a la debilidad de la carne. Porque fíjense cómo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Qué maravilloso es esto, ¿no? Cuando no tenemos nada quien nos condene, ni algo que nos pueda condenar, ¿no? Esta obra es maravillosa porque tenemos la obra de el Trino Dios hacia nosotros. Un favor hacia, como decía el apóstol Pablo ahí, miserable de mí.
no tenía nada para darle, no servía para nada para darle. Él dio todo por mí. Y encima nada podemos tener que nos condene, ¿no? Estamos libres por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el versículo 1 vamos a encontrar a Dios Padre, viendo nuestra necesidad, viendo el estado en que estábamos de pecadores, entonces envía a su Hijo en condenación, que condena el pecado. Pero también no solo eso, sino que el Espíritu Santo manda. ¿Para qué? Para librarnos del conflicto interior. Y en el versículo 4 va a ver que para guiarnos en el andar diario. El Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro, que lo vamos a ver dentro de un ratito en unos versículos, es el que nos va a guiar un andar diario. ¿Cómo estoy andando yo? ¿No? Entonces, qué hermoso es ver estos versículos. Vamos al versículo 6 allí. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de una cosa, ocuparse de la otra, fíjate lo que nos trae, las consecuencias. Si yo me ocupo más de la carne, trae muerte, pero si yo me ocupo del espíritu, me da vida y paz. ¿Cuál es fácil elegir, no? Es fácil elegir. Pero qué lindo es esto, ¿no? Porque nos da algo para que nosotros podamos vivir. Él gobierna nuestro ser, y estamos libres del pecado. Si estamos con Él, ¿no? En el versículo 7 y 8 de este mismo capítulo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy interesante esto, es algo que nos pone, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Cómo estoy con mi vida? Yo me acordaba en un viaje que fui por ahí por Entre Ríos y me dijeron, hablas bien de esto del Espíritu Santo porque es muy importante, porque los muchachos cuando salen de acá, muchos van a cualquier lugar y hacen cualquier cosa. Entonces yo les mencionaba en un momento que ojo que estamos llevando el Espíritu Santo a esos lugares. ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde te estás metiendo? Y aquí es tan clara la palabra de Dios, ¿no? Dice mente carnal, enemigo de qué? De Dios. La mente carnal no se sujeta a los mandatos de Dios. La mente carnal no agrada a Dios. Entonces tenemos que vivir nosotros espiritualmente, ¿no? Dice el espíritu que mora en el creyente, el versículo 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el espíritu. Qué hermoso es esto, poder vivir con nuestro Señor. La palabra de Dios dice que yo soy el templo del Espíritu Santo, la habitación. Y es una garantía esto. Está dentro mío. Mi débil cuerpo es su templo. Ahí en 1 Corintios 6:19 lo dice, anótenlo. Y es tan lindo ver esto. ¿Por qué? Porque me lleva y me da el control. El Espíritu Santo, si yo lo dejo, toma el control de mi vida. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo?
¿Cómo andan los demás hermanos? Si tiene el control, va a ser algo muy lindo y vamos a agradar a Dios. Pero si nuestra mente es una mente carnal, estamos siendo enemigos de Dios, no nos sujetamos a Él y no agradamos a Él. Entonces, si yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, tengo que dejarme guiar por Él en todo momento, ¿no? El Espíritu, dice en el versículo 10 al 13, el Espíritu nos vivifica, ¿no? Y eso también muy lindo. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha venido para hacer morada fija en nosotros. No es como antes, que el Espíritu Santo se iba en el Antiguo Testamento y venía y se iba. No, hoy habita en nosotros. Una habitación en cada rincón de mi alma, en cada rincón de mi vida. Y eso va a ser muy lindo porque va a haber una comunicación de una vida espiritual, ¿no? Y tenemos que hacer esto, hacer morir en la práctica las obras de la carne. Ahí somos responsables nosotros, ¿no? El Espíritu, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, el Espíritu mora en nosotros y nosotros tenemos un trabajo, hacer morir toda aquella obra de la carne, ¿eh? Para poder vivir en el Espíritu. Es un trabajo diario, yo digo, minuto a minuto, ¿eh? Con lo que vivimos, cómo andamos, dónde nos movemos. También el Espíritu nos guía como a hijos de Dios, del versículo 14 al 15, vemos ahí. ¿Eh? Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. El esclavo recibía órdenes, no podía participar de la herencia del amo, pero nosotros somos hijos, no esclavos de Dios. Podríamos ser esclavos del mundo, ¿no? Como dice aquí, teniendo una condenación. No teniendo el Espíritu, somos esclavos del diablo. Pero cuando recibimos a Cristo, somos esclavos, no esclavos de Él, sino hijos. Y por esa relación podemos tener herencia con nuestro Señor. Eso es tan lindo poder ver y palparlo en cada momento de nuestra vida. El Espíritu fortalece la esperanza de los hijos de Dios. En el versículo 16 del capítulo 8 va mencionando, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo a veces pienso en esto, ¿no? No merecíamos tanto, ¿no? No merecíamos tanto. Cuando vemos nuestra vida, cuando vemos lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos movemos, decimos, tanto tiene el Señor por nosotros, qué amor tan grande que tiene por nosotros, cómo Él dio todo para darme a mí, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar en mi vida y ver esto que es tan lindo para que yo también, como hijo de Dios, pueda tener esa heredad, ¿no? Dice que con Cristo somos herederos de aquel lugar celestial tan lindo, ¿no? Que va a ser estar en aquel lugar, en los cielos. Así que
vamos a ir viendo también estos versículos tan interesantes que tenemos aquí, es que en el 26 dice, después ustedes léanlo bien todo el capítulo y cualquier cosa hacemos algunas preguntas, ¿no? Pero el 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice que el Espíritu nos ayuda en la oración, un ministerio glorioso, ¿no? Ahí en Santiago 4:3, capítulo 4, versículo 3, dice que no recibimos porque pedimos mal, ¿no? Yo le puedo contar hace muchísimos años, pedía de tener dinero para poder salir a la obra de Dios, ¿no? Poder ir a hacer viajes misioneros y decía, no, Señor, me tienes que dar dinero para mí. Y el Señor no me dio nunca dinero. Y salí. ¿Y por qué? Porque si quizás el Señor me daba dinero, pensaba eso yo, no iba a salir a la obra de Dios, porque era algo mío, algo que había conseguido, ¿no? Entonces, acá dice que Él nos ayuda, Él intercede por nosotros. Eh, Podríamos decir que el Espíritu Santo modela la oración y el Espíritu Santo va a hacer una oración. Nosotros hacemos la oración, pero el Espíritu Santo la va a ir moldeando y conforme a nuestras necesidades, no lo que nosotros a veces pedimos. No sé si le habrá pasado a ustedes, ¿no? Hay veces, muchas personas me dicen, pero yo oro por eso. ¿Y cómo no me da el Señor? Y yo oro por esto y no lo tengo. Pero Dios conoce el corazón y conoce las circunstancias, conoce todas las cosas. Y si Él nos daría eso, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Mm? Me acuerdo en una oportunidad, un hombre que venía a la iglesia, no era miembro de la iglesia, traía a sus hijos y me dijo, estoy orando para que Dios me dé un autito porque quiero con esto ir a visitar los hermanos de acá, acá, acá. Y no sé qué pasó con su trabajo, pudo comprar el auto. Después ya no venía más los domingos porque se iba a visitar la familia y no venía. Entonces, ¿entendés lo que yo le estoy diciendo? Algo que a veces pedimos nosotros y no es lo que Dios quiere, porque nuestro corazón va a ser otra cosa. Pablo aquí termina su explicación y da la realidad presente del creyente, ¿no? Ahora va a hablar de la debilidad del creyente en medio de las luchas diarias. ¿eh? Nosotros tenemos luchas diarias continuamente. La parte económica, la parte laboral, de todo lo que nos puede pasar. Y a veces pedimos al Señor y el Señor intercede por nosotros, acomoda la oración para que su Padre nos dé lo que necesitamos, pero nos dé lo que necesitamos. El Espíritu dice que intercede de acuerdo al propósito de Dios, dice del 26 al versículo 30. No es que intercede según lo que queremos nosotros, sino que de acuerdo al propósito
de Dios. Y ahí va a dar lo que es la oración, ¿no? La petición y la voluntad de Dios y lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón. Él conoce más el interior nuestro que nosotros mismos. No sé si te ha pasado, pero a veces nosotros empezamos a meditar y empezamos a ver y decimos, y sí, tiene razón el Señor, yo estoy fallando en esto, ¿no? Y entonces empezamos a orar, pero Él escudriña el corazón y sabe lo que necesitamos y sabe dónde tiene que corregir. El creyente se halla en sus pequeñas aplicaciones presentes, ¿no? En lo que vive, en lo que está pasando, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, intercede en sus oraciones. El versículo 28 dice, que lo encuentro acá, y sabemos que a los que a, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Es difícil entenderlo, ¿no? Cuando uno está pasando un momento difícil, ¿no? Pero Dios lo dice, y es así. Así que tenemos que comprender que Dios tiene un plan que no es nuestro plan. Él tiene el plan de Él hacia nosotros y es el mejor plan que hay para nosotros. No hay otro plan, no hay otra cosa que sea mejor de la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a ir a otros versículos allí. Vamos a ir al 35. Dice, podríamos leer el 34. Hay tan lindos son los versículos que me entusiasmo. Acá con el 31 podríamos empezar. Dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? Él nos dará con Él todas las cosas. ¿Qué pues diremos de esto? ¿Qué podemos decir, no? Dios es por nosotros, no hay otro. No hay otra cosa maravillosa. En el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y hay unas palabras, ¿qué y quién? ¿Quién? ¿Qué? Qué hermoso saber esto, ¿no? Lo que es nuestro gran Dios. Él nos dio todo. Dice que viéndonos ese amor que dejó todo a un lado, toda aquella condenación, pero también, ¿quién contra nosotros? Si Él nos dio, Él nos compró, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
nos dio más de lo que merecíamos: la salvación, la vida eterna, un lugar allí en los cielos con nuestro gran Salvador. También el versículo va mencionando allí el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas matadas. Vivimos con la vida de Cristo, vivimos lo que Cristo. Fíjense, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién tiene esa seguridad? Nosotros, los que hemos creído en Cristo. Ninguna persona tiene esa seguridad, sino los hijos de Dios. Ese amor tan grande no nos puede separar nada que pasemos. Me acuerdo una oportunidad, me contaban, no sé si fue ahí por esos lugares donde hay tanto extremismo, tantas muertes que se provocan, tantas bombas que ponen. Había un predicador y le habían anunciado que en el estadio que él tenía que predicar, habían dicho que había una bomba y posiblemente iban a volar todos por el aire, ¿no? Y entonces le dijeron: no vaya, no vaya a predicar. Sí, tengo que ir. Hay muchas personas para que escuchen a Cristo. Dice, y se decía esto: ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede ser que me saque? Si Cristo me puso para el servicio, lo voy a hacer, porque no hay nada que me separe del amor de Dios y del amor de Dios que tiene hacia esas personas. Así que ahí, fíjense qué hermoso es esto. El versículo 37 dice: más que vencedores. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso. Más grande que esto no hay nada. Poder tener una economía, poder tener un trabajo, poder tener un sueldo favorable, un sueldo grande, tener un montón de cosas. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, que éramos miserables, ¿no? Porque no podíamos conseguir por nuestros propios medios nada, Él me dio todo y te dio todo a vos. Por lo cual estoy seguro. ¿Cómo vivís vos? ¿Cómo vivo yo? No tengo que vivir con un pensamiento de derrota. Hay muchos alrededor nuestro, hay veces en la iglesia o encontramos en el diario vivir hermanos que viven derrotados. Y pareciera que tendríamos que, como yo a veces le digo, tendríamos que arrancar la hoja de la Biblia aquí. Porque aquí nos dice otra cosa de nosotros. Por lo cual estoy seguro. Tanto miedo a veces le tenemos a la muerte, ¿no? Tantas veces pasa eso, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel. La muerte que me acerca más a Cristo, porque estamos esperando el día que Él nos venga a buscar, pero también podemos ir nosotros. ¿Y por medio de qué vamos a ir? De la muerte. Y nada puede hacernos mal a nosotros, o algo que nos puedan decir
Dice, y no hay nada que pueda separarme. Ni cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios. Qué maravilloso, ¿no? No sé cómo te sentís vos cuando sentís estas palabras. ¿Cómo te sentís cuando las vivís estas palabras? ¿No? ¿Cómo es la manera de vivirlas? Yo creo que cuando leemos esto nos da una confianza completa, una confianza completa. Algo maravilloso, a esa seguridad, una convicción. No dudes, no dudes. Tenés que tener fe en esto. ¿Mm? Sacar el miedo a un lado. El amor de Dios es en Cristo, que Él murió por mí en la cruz del Calvario, nos dio esto. No nos ponemos contentos a veces cuando nos dan cuando nos llama el jefe personal, los que trabajé en una empresa, así que cuando nos llamaban el jefe personal y nos decían que íbamos a tener un aumento, nos poníamos gozosos, nos daba alegría, pensábamos en qué íbamos a gastar, pensábamos a quién le íbamos a contar lo que... Pero fíjate que eso no tenía mucha seguridad, no teníamos seguridad. Pero esto, lo que el Señor nos dice, es una seguridad eterna, por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy seguro. Esta salvación, como empieza el capítulo, el versículo 1 del capítulo 8, ahí empieza diciendo que ninguna condenación va terminando también en lo mismo, ¿no? Ninguna cosa me puede separar, ni una cosa creada, nada me puede, que yo pueda perder. La operación de Dios, el Espíritu, en la iglesia y en el creyente, con la esperanza de la consumación de la obra de redención. Vivimos con eso. Esa operación de Dios cuando se juntaron los tres, ¿no? Yo siempre digo así, se juntaron los tres para ver qué hacíamos con nosotros, qué hacía con nosotros. Y ahí fue el plan de mandar a su hijo a morir en la cruz por mis pecados, por el tuyo también. Y en eso tenemos la esperanza, ¿no? Todo esto es nuestra base firme en el cual vivimos. ¿Cómo es tu base? ¿Cómo es lo que vos estás confiando diariamente cuando salís a la mañana de tu casa, cuando vivís? ¿En qué está basado tu confianza? ¿En qué está basada tu esperanza? ¿En qué está basado la manera de vivir? Y ahí tenemos el poder de nuestro gran Dios y la voluntad de nuestro gran Dios, ¿no? Él tiene siempre algo para darnos a nosotros y vivimos por su voluntad, ¿no? Porque Él tiene las cosas para nosotros, justas las que necesitamos a diario. Nunca más, sino que es a diario. En lo espiritual y en lo material. Por eso nos enseña ahí. Los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, ¿no? Y le dio una regla de la oración. Es tan lindo eso, cómo le dio esa regla para orar. Pero hay veces nosotros tenemos que dar gracias y pedir por nuestras necesidades. Y ahí está nuestro gran Dios
intercediendo por nosotros, y según su voluntad nos va a dar. Entonces, con eso podemos vivir conforme, porque Él está en todo. Él nos está dando todo lo que necesitamos nosotros. Más no, ni menos, justo para eso. Le quería dejar esto y que cada uno de nosotros, yo especialmente, viva gozoso porque no tengo nadie que me acuse y no tengo nada que poder vivir con miedo, ¿no? Con miedo por algo que me pueden acusar, sino que el mismo Dios dice que no tengo nada de qué preocuparme de eso. Si he creído en Cristo Jesús, soy un hijo de Él y voy a recibir la grandeza que tiene Él para cada uno de nosotros. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por la enseñanza que tiene tu palabra. Gracias porque podemos vivirla. Gracias porque podemos gozarnos con ella. Gracias porque es todo el respaldo que tenemos, es todo lo que podemos vivir. Y vivimos en un mundo lleno de pecados, pero te tenemos a ti, que tú eres el que nos guardas. Señor, qué hermoso es esto que nadie ni nada nos puede separar de ese amor tan grande que un día tuviste por mí y por cada uno de los hermanos. Bendice este grupo, Señor, en el nombre de San Jesús. Amén.